Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos ese privilegio de estar con nosotros en este momento cuando llegamos a ustedes a través de Teleradio América con todas sus disponibilidades tecnológicas y también a través de Super TV 55 en Santiago y el novedoso canal de televisión de redes que está también en todas partes, Cananga TV. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad que agradecemos muy sinceramente esa atención. En el día de hoy quiero comenzar con ustedes con un comentario y también un consejo a la clase política dominicana. Usen adecuadamente a los medios de comunicación, a los programas de televisión, proyecten un respeto hacia sus productores y hacia el público que ve esos programas. No es que ustedes están distribuyendo voceros y gente porque ustedes creen como que están mandando para una finquita o unas cosas. No, ustedes tienen que cualificar a sus voceros y decirle que cuando van a un programa, la característica de ese programa, el nivel que se va a tener en ese programa, para que envíen personas que estén cualificadas para el programa en específico. Eso, cada programa tiene sus propias características, sea de radio, de televisión o de redes, pero los productores merecen respeto. Los productores no pueden andar detrás de funcionarios, de políticos. En el caso del gobierno, es muy difícil encontrar a un interlocutor válido, que no esté en los programas que se puedan acomodar a ellos. Lo que tienen que hacer los partidos es acomodar sus voceros o sus dirigentes al programa y no que el programa se acomode a ellos. Ojalá eso se entienda. En el día de hoy yo decidí que debo comentar con ustedes el discurso del presidente don Luis Abinader ante la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, producido el día miércoles. Y es importante porque ese discurso está vinculado con el presente inmediato, valga el término, de la República Dominicana. Y es importante que nosotros entendamos que este viernes retorna el presidente don Luis Abinader a la República. De hecho, no trae una solución inmediata a la crisis haitiana. Probablemente con sus asesores en Nueva York, el presidente ha tenido tiempo, no de reflexionar, porque su agenda ha sido muy intensa, pero sí tal vez de entender fuera del espectro nacional lo que está ocurriendo alrededor del conflicto con Haití. Comencemos diciendo, señores, en el discurso del presidente, que se trata de un discurso pronunciado en una Asamblea General del mayor organismo que tiene la humanidad, que son las Naciones Unidas, y que está supuesto a ser llevado, aunque sean los textos de ese discurso, ante 140 jefes de Estado del mundo. Por tanto, el discurso no podía ser tan extremadamente localista. Es por eso que el presidente habló sugiriendo un nuevo orden económico internacional que lo define como injusto. Es por eso que el presidente pide garantía para los precios del petróleo que afectan a economías emergentes como la de la República Dominicana. Fue por eso que el presidente habló del calentamiento global y de los daños que está causando a este tipo de economía y al mundo, en sentido general al planeta. Por eso habló del sargazo, solicitando asistencia técnica y financiera de las primeras economías del mundo, porque está afectando el turismo en gran parte del Caribe, de América Central y de todo el Caribe, incluso costero de los Estados Unidos. Entonces el presidente tuvo una primera parte de su discurso dirigido a la globalidad. Posteriormente, el presidente también solicitó y dijo que el país iba a presentar candidatura para la escogencia del nuevo comisionado de los derechos humanos de la ONU. Y dijo que con eso el país aspira a tener un liderazgo en la defensa
de los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, ese fue el discurso dirigido a la globalidad. Luego el presidente inició el discurso, la parte de su discurso referido a un tema que compete a la comunidad internacional, que es la crisis haitiana, de una manera me parece a mí muy original. Convocó a sus colegas, es decir, a 140 jefes de Estado y de gobierno del mundo, a que observen la isla Hispaniola desde el espacio a través del Internet, de una aplicación de Internet, y le adelantó que van a ver la mitad, más de la mitad digo yo, de la isla verde, muy verde, y la otra mitad muy agreste. Pero se trata de una diferencia entre un país que ha cultivado la capa vegetal de su territorio y otro país que la ha degradado. Entonces él dice, es un ejemplo de lo que puede pasar y lo que está pasando en el mundo global, de que si nosotros no atendemos a la preservación de los recursos naturales, tendremos una situación como la que atraviesa Haití, que es en contraste. Cuando se ve cómo es la aplicación que señaló el presidente de Internet, de celular, van a encontrar que la parte dominicana es una parte completamente verde o mayoritariamente verde. República Dominicana debe tener casi el 40% de su territorio reforestado, mientras Haití, que apenas debe tener el 5% de su territorio con foresta. Ese es un contraste dramático que se puede observar. Quienes lo hemos sobrevolado la isla en avión o helicóptero, notamos cuando usted pasa desde República Dominicana hacia Haití, cómo cambia el panorama. Entonces, cuando el presidente señaló eso, queridos amigos y amigas, inmediatamente se refirió a Haití. Yo creo que una de las partes del discurso del presidente que ha debido ser más resaltado, no es que ha pedido que inmediatamente, que de forma inmediata las Naciones Unidas articulen la fuerza de pacificadora que iría a Haití a combatir a las bandas de delincuentes. No, sino, y estoy muy contento cuando acabo de hacer esto, sino la parte donde el presidente presentó el prontuario de violaciones que le atribuye a Haití. El presidente habla de un grupo privado de Haití, en principio, pero luego ese grupo privado está respaldado por el gobierno de Haití. Y en ese sentido, las violaciones están en que nunca se le comunicó a la República Dominicana que se iba a reiniciar esa obra, ni la característica técnica de ese canal, y además señaló que ese canal afecta a más de 160 agricultores dominicanos y a una cantidad apreciable de agricultores haitianos aguas abajo. Y señaló que ese canal eleva el riesgo de inundaciones en Dajabón, en Juana Méndez, la ciudad vecina haitiana, y también en la zona franca más grande de Centroamérica, más grande del Caribe, que es la zona franca, tiene su nombre, que ahora recuerdo, que tiene 19.000 empleados y que podría también sufrir inundaciones a consecuencia de ese canal. ¿Qué voy a decir ahora? Porque ya tengo mi invitado del día de hoy. ¿Qué voy a decir yo? El gobierno tiene ahora que hablar del cierre de las fronteras, si eso puede permanecer más tiempo, y establecer otros medios de presión al gobierno haitiano en lo que el hacha va y viene. Porque hay que establecer que la economía dominicana, y con eso voy a hablar con mi invitado casi de inmediato, la economía dominicana tiene una perspectiva a la baja en su crecimiento para fin de este año 2023, establecido predicho por las propias autoridades. De eso vamos a hablar, y yo voy a cortar mi comentario en este momento porque lo voy a continuar a manera de conversación con un distinguido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos vamos a ver en un momento.
Muy bien, señores, gracias por quedarse con nosotros, a las personas que se han conectado con nosotros. Yo tengo mucho orgullo, e incluso hice un comentario en la primera parte del programa. Tengo mucho orgullo en tener un invitado de calidad académica, de calidad moral y de sentido de oportunidad para este programa, para lo que yo quería. No nos habíamos comunicado anoche y felizmente es un hombre puntual, nos dijo que sí y que sí está aquí. Yo, como no me comuniqué con él, pensé que no venía, como no va a venir. Se trata del profesor Antonio Siriaco, economista, decano de, yo siempre, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Está con nosotros para hablar del tema haitiano y para hablar de la economía en sentido general. El tema haitiano visto desde el punto de vista de la economía, como debe verse, la perspectiva que tenemos también, política si se quiere. Profesor, saludo, ¿cómo está usted? Orión, tú sabes que siempre estamos a tu disposición. Le agradezco. Dentro de nuestras posibilidades, pero siempre me gusta hacerte tu deferencia porque tú precisamente has sido así conmigo. Gracias, profesor, eso siempre va a ser así. Mire, hay una situación. Si uno se hace dos preguntas, ¿tiene razón el presidente al haber tomado la decisión que tomó? Sí. Porque se trata de una violación que se genera en un tema de seguridad nacional y de la soberanía nacional. A partir de ahí ya, nos paramos ahí. Ahora vamos a analizar, es como si usted sale a pelear al medio de la calle con un vecino. Había que pelear, sí, ofendió a la mujer mía. Ahora, a partir de ahí vamos a ver cómo es que se va a pelear, qué va a hacer. Los chinos dicen que debemos pelear con razón, con ventaja y sin sobrepasarse. Así es. Y además nos dice, cabeza fría aunque arde el corazón. Así es. Entonces, las cosas no se hacen a lo loco. Entonces, me obligo a preguntarle, ¿qué situación usted? El presidente llega este viernes al país. No parece que viene con una solución nacional, es decir, una solución producto en la isla, sino parece que la solución está derivada a la intervención proyectada hacia Haití. ¿Cómo usted ve el panorama desde el punto de vista político, geopolítico y económico? Mira, tú comenzaste con un tema interesante y haciendo cierta alusión a los chinos, su comportamiento. Y yo quiero también seguirte un poquito esa parte, porque cuando estuvo la Guerra Fría, en su momento más árido, que estaba vivo Mao Zedong, el lema chino era guerra y revolución. Se muere Mao y entran todos los demás, y con la reforma de Deng Xiaoping, parte del lema de desarrollo y cooperación. A partir de ahí, a partir del año 1978, 76, tú no has visto a China involucrado en un conflicto militar. Todo lo contrario, han venido de forma tranquila, teniendo incluso focos importantes, con el caso de Formosa, Taiwán hoy en día, y también con situaciones limítrofes con la India. Sin embargo, han hecho todo lo posible por evitar situaciones. Nosotros tenemos una situación muy particular, la República Dominicana. Hay países donde hay, conviven con una frontera, y hay elementos, por ejemplo, de asimetrías. Tú dices, bueno, mira, hay un flujo constante migratorio de mexicanos a Estados Unidos porque Estados Unidos es mucho más rico. Lo mismo pasa con Marruecos y España, y lo mismo pasa con Venezuela y Colombia, y lo mismo ocurre con Nicaragua y Costa Rica. Pero en el caso de la República Dominicana, que tiene esa situación de asimetría con Haití, pero hay un elemento muy particular, es que Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe. Entonces eso le da un elemento de particularidad a la República Dominicana. Se crea una situación con un río binacional, el río Masacre, y entonces se está haciendo un canal, se está canalizando una parte de ese río, y lo está haciendo una empresa privada, una empresa cubana. Y esa empresa cubana está trabajando para determinado tipo de agricultores. Es una situación que venía discutiéndose desde el 2018 en la Comisión Binacional.
se muere, asesina al presidente Juvenal, y entonces allí se crea una situación de inestabilidad, bandas, no hay interlocutor. Claro, se toma la decisión de cerrar la frontera. Tú lo dijiste, o sea, dos enemigos o dos tipos del barrio que de repente se van a la trompa y bueno, pero a partir de ahí, ¿cómo será todo el proceso? ¿Y cuáles son las consecuencias? Por esa asimetría, evidentemente, un país como Haití, que es el país más pobre, un 60% de pobreza, un 40% de desempleo, un 80% de informalidad laboral, y el 80% de los alimentos que recibe viene de la República Dominicana. Es uno de los países más inseguros alimentariamente hablando. Se cierra la frontera, pero de este lado también hay un grupo de productores que tienen un negocio bastante importante. O sea, estamos hablando de que se cierra la frontera del segundo mercado de destino de las exportaciones dominicanas. No solamente de las exportaciones nacionales, sino también de las exportaciones de zonas francas. Se hace en un contexto donde la República Dominicana está teniendo un proceso de lento crecimiento, una economía que posiblemente este año termine creciendo entre un 3%. Tuvo que recortar su pronóstico, su predicción, y a un 3%. Si crece 3%, bueno, está alcanzando su meta. Pero lo más probable es que termine con un crecimiento por debajo del 3%. Fíjate que todo el tema de la seguridad, como tú has dicho, es un tema que debe estar, y es la seguridad nacional, por encima de cualquier otra cosa. Pero también hay que ver las consecuencias. No es que uno quiera ser economicista, pero evidentemente el tema económico tiene un impacto importante en ambas naciones, y mucho más en la República, en el caso de Haití, pero en la República Dominicana, tú tienes que saber dónde tú vas a buscar los recursos para tú sostener grupos de productores. Por ejemplo, el flujo comercial formal debe andar, según en el año 2022 fue alrededor de 1.200, casi 1.200 millones de dólares. El formal, en toda la frontera, si tú analizas... de 20 mercados. Claro, pero los 4 grandes bloques, y tú lo vas agrupando, el bloque de Dajabón y todas sus zonas aledañas, el bloque de Elías Piña y sus zonas aledañas, el bloque de Jimaní, sus zonas aledañas, y el bloque de Pedernales. Esos son los 3 grandes bloques, y de ahí se derivan los demás. Ahí hay un negocio informal que ronda casi los 500 millones de dólares al año. Sí. Estamos hablando al tipo de cambio de casi 25.000 millones de pesos. Entonces, tanto como la cantidad relativamente menor, pero como la que suple la agropecuaria dominicana al turismo. Claro, claro, así mismo. O sea, el porcentaje que le suple la agropecuaria al turismo. Sí. Ese es el porcentaje. Sí. Y para que tú observes, y qué buen dato que tú has dado, Orión, porque eso, evidentemente, en un contexto como el que estamos hablando, que hay una disminución de las exportaciones dominicanas, y una disminución de las exportaciones dominicanas tiene un impacto, evidentemente, en la actividad económica. Claro. Y yo no sé hasta qué punto el gobierno va a poder sostener esa medida, que es una medida extrema, que uno entiende. Pero que todo es no es como comienza, sino como termina. Entonces, yo me imagino que los estrategas del gobierno debieron establecer qué tiempo nosotros podemos durar con esa cerrado. Porque es la medida de presión para que se clausurara la construcción, pero resulta que no, que sigue. Por el contrario, se han producido situaciones imprevistas, como por ejemplo la unidad política del discurso político haitiano está dirigido contra la República Dominicana, y se han unido en el mismo discurso las bandas, las élites mafiosas haitianas, incluidas élites que tienen altísima incidencia en la economía dominicana. Como por ejemplo en la generación de energía y en la distribución de combustible. Que está en manos de empresarios haitianos importantes. Entonces, fíjese por dónde vamos. De este lado nosotros tenemos inversiones estratégicas de capital haitiano en el país. Y cada vez son más. Sí, entonces ahora
crea una crisis, además de tener un discurso unificado en el cual las bandas dicen que van a apoyar con recursos, los mismos recursos que obtienen en la actividad criminal, a la construcción de ese canal, Claro, y con armas. claro. Entonces, la movilización ayer fue una movilización grande en Guanaméndez, porque hubo el rumor de que iban a paralizar la construcción. La gente se tiró a la calle. Entonces eso va asociado a un discurso, a una crisis de reputación de la República Dominicana. Claro. Si usted, Dios lo libre, usted pelea con un discapacitado, una persona con condiciones especiales, aunque esa persona le haya agredido, le rompió el vidrio del carro, y usted viene y le da 2 pecosones, la gente no ve que le rompió el vidrio, sino está abusando de un discapacitado. Cuando se dice que nosotros le negamos agua a Haití, ¿qué usted cree que pasa? ¿Es el agua? No. El conflicto por agua no es por más nada, es el uso indebido de un caudal de un río transfronterizo. Explíqueme eso cuando eso se discuta en Suiza, en cualquier tribunal de arbitraje. ¿Qué va a pasar? No, y ahí predomina la condición, como tú dices, de esa discapacidad que tradicionalmente se expresa en un país que, vuelvo y reitero, es el país más pobre de América Latina y el Caribe, y eso entonces le da una condición mediática en los foros internacionales. Entonces, por eso yo he dicho que es una situación cuidadosa, es una situación donde lo mejor es construir un canal de entendimiento, un canal diplomático, y que, en cierta manera, tratar de que algún interlocutor, yo creo que en ese sentido lo que ocurrió en las Naciones Unidas y el mismo discurso de Biden quizás podría traer una situación donde alguien en Haití pueda sentarse con el gobierno dominicano. Pero evidentemente que eso es una situación de perder. Claro. Yo lo he dicho eso. El presidente debe, a mi modo de ver, no sé si usted está de acuerdo conmigo, profesor, el presidente debe de montar esa carpa de la fuerza que ha planteado alrededor de este conflicto. Quizá diciendo, cuando llegue, yo conversé con el presidente Biden, me dijo que esperara, mi amigo, el presidente de tal sitio, de tal sitio, hablé con el presidente también de Kenia, y vamos a ver cómo resolvemos dentro de la intervención ese asunto. Claro. De manera que vamos a mantener restricciones, pero vamos a abrir la frontera. Por ejemplo, restricciones al visado, ampliar la lista de personas que se le ve de la entrada al país, de Haití, e incidir en la política haitiana. Porque, ¿qué hacen los países que tienen mayor nivel económico y político sobre el otro? Inciden. Inciden, eso es verdad. Inciden, nosotros no incidimos, nosotros no tenemos aliados en Haití. Entonces, ¿no? Y como dicen, hay lobbies que se establecen a través de diferentes fuentes, pero en el caso dominicano no existe. Entonces yo creo que, Orión, que no sé hasta qué punto el gobierno tenga los recursos para poder solventar las demandas que se pueden de este lado en los productores. No creo que lo tenga. No creo que lo tenga, porque estamos hablando de un volumen de exportación mensual que ronda los 85 millones de dólares. Eso no es entonces, y donde hay productores allí, el caso, por ejemplo, del sector avícola y sector pecuario, ahí hay un negocio que ronda los 32 millones de dólares. Y eso, evidentemente, tú tienes que tener los recursos. No sé de dónde el Estado lo va a sacar, ya precisamente con las finanzas públicas, después de un presupuesto reformulado, y bueno, además ustedes nos han enseñado que el capital en sí mismo es como sangre, que no se puede derramar. El dinero que no está capitalizado es nada. Es nada. La sangre que está en un tubo guardando en el hemocentro, a que tan pronto se le inyectan a una persona, entonces entra un flujo. Entonces lo que se está perdiendo no es dinero, es capital. Así es. Entonces van a quebrar empresas, eso se va a reflejar en empleo, se va a reflejar en, como ustedes le llaman a la economía, expansión de la economía. Menos actividad económica. Menos actividad económica. Sí, y en una franja de 392 kilómetros lineales, y en términos hacia adentro, que llega hasta Moca. Moca, sí, es para allá. Es para allá. Entonces, no podemos, eso no es así. Yo creo que toda esa zona que una gran productora precisamente de pecuaria y avícola,
todo eso, yo creo que hay que... La industria del cemento, la industria del blog, de la harina, todo eso. Incluso una cosa que es reexportación, probablemente sea una parte de ella. La industria ferretera dominicana se está apoyando mucho en las exportaciones a Haití, de productos diversos de la construcción. Pero claro. De clavo, tachuela, claro. todo, planchuela, planchuela de zinc, las varillas, todo eso, el aluminio, todo eso se vende en Haití. Está afectada la gran industria, las familias, para decirlo así. Sí, así es. Incluyendo gente que el gobierno debió consultar. Porque, por ejemplo, los empresarios de Santiago debieron haber sido consultados y ellos hubiesen contactado a sus pares haitianos que tienen. Claro. Y yo pienso, Orión, que también hay quizás esa rapidez, ¿no?, de decisión del presidente de la República, que debió ser un poco más sopesada, al margen de todo, y buscar un mecanismo. También hay un componente, vamos a decir, electoral. Yo pienso, o sea, dentro de un contexto que eso genera, ¿verdad?, adhesiones nacionalistas, a ese tipo de cosas. Pero la borrachera debe llegar hasta el día laboral, no puede pasarse, se puede pasar el fin de semana. Pero luego entonces, con una borrachera electoral, porque pero cuando llega la verdad, no, y viene la factura, entonces eso el lunes hay que buscar. Entonces cuando comiencen los sectores que ya algunos han pedido, que tienen pérdidas económicas y comienza la presión, yo creo que ahí entonces la gente viene a la realidad. Profesor, con la calidad que usted tiene, en el próximo segmento vamos a hablar de economía vinculada a esto, pero vamos a hablar más del lado de la economía que del lado del problema. Así es. Señores, estamos en A Rajatabla. El profesor Antonio Siriaco, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, está con nosotros. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, gracias por ustedes que permanecen con nosotros, gracias a los amigos que se conectan en este momento, gracias a nuestros amigos de la región del Cibao, del sur, que nos están viendo con mucho interés en este momento también, le compete mucho el tema que estamos hablando, y gracias a nuestros amigos de la región este, del nordeste, del noroeste. Bueno, muchas gracias a toda la República Dominicana que nos ven por todos los canales que le hemos ya señalado. Ahora, profesor, el gobierno, quiero conversar esto con usted, el gobierno a través de su equipo económico ha ya diseñado el proyecto de presupuesto general del Estado, que es bueno que uno le diga a la gente que es un proyecto uno calcula, estima, un estimado. Es una estimación. Pero la ley es de gastos, sí es una ley. Sí. O sea, la ley está fijada, es decir, yo tengo gastos reales, ahora yo estimo lo que va a ingresar. Y le digo porque el año que viene no, quizás, sí, después de agosto estaremos hablando ya de reforma fiscal. Claro. Pero ahora le quiero señalar eso. Dice que yo tengo una forma de cuando tanto dinero así, es 1.000 millones de millones más 321.000 millones. Ese es el presupuesto. Sí, es 1.3 billones. Billones, sí, pero yo siempre trato de que mis ciudadanos... Yo siempre le digo a mis alumnos, mira, tú multiplicas 1 por 10 elevado a la 12, es decir, que es 1 con 12 ceros. Con 12 ceros. Y ya, eso es. 1 y 12 ceros. Y 12 ceros. Bueno, eso es lo que tenemos, pero el déficit va a seguir... el déficit operativo del presupuesto, no el déficit en proporción al producto, que va a ser 3.1. El déficit financiero. Estamos hablando del 28% sobre ese total. Claro, estamos hablando de más de 221.000 millones de pesos. Ese es el déficit, el valor absoluto. Ahora, al usted analizarme la perspectiva de crecimiento que el gobierno la sitúa en 5%, estamos hablando del presupuesto del 24%. Claro. Cuando en el 23, en el mejor de los casos, si llega al 3%, nos habremos sacado la loto. Mira, Orión, tú sabes que tradicionalmente cuando uno ve los pronósticos que hace el gobierno, generalmente uno, siempre en el panorama macroeconómico, los pronósticos de crecimiento ponen un 5. Uno dice, bueno, pero muchas veces no siempre la economía dominicana crece en su potencial. Y más cuando uno ve un entorno, generalmente que está muy de una atonía, de esa pérdida de fuerza, de que las economías, por ejemplo, más importantes están con mucha incertidumbre,
la economía china, que no va a crecer lo que se estima, la economía norteamericana. La crisis inmobiliaria. Sí, la famosa Evergreen o Evergrande allá en China, o en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que también tiene una situación muy impactada por todo el tema de la guerra de Rusia a Ucrania, que todavía no se resuelve. El resurgir del incremento de precio en los commodities. El resurgir del precio de los combustibles, del petróleo, de los commodities, todo eso realmente es el entorno internacional. Claro, siempre los gobiernos son muy optimistas, porque eso luego le permite, y algo muy importante, hacer después presupuestos reformulados o complementarios, porque si tú, por ejemplo, haces un pronóstico de que tu crecimiento es un 5, y eso va muy vinculado con el crecimiento de las recaudaciones, y de repente las recaudaciones crecen más o un poquito más, o tú subvalúas tus recaudaciones y al final tiene un poquito más, entonces tú dices, me está sobrando un dinero a mitad de año, déjame yo repartirlo o reagruparlo, y para eso la ley te permite hacer un presupuesto complementario o reformulado, que es el concepto que aparece en el presupuesto. Ahora, ¿qué yo creo? Yo creo, por ejemplo, que establecer una meta de crecimiento de un 5 para el año 2024, creo que es un optimismo y que sale un poco, obviamente, de todo lo que se está proyectando en la economía. Y bueno, ojalá que la economía no crezca un 5, un 6, pero la realidad es que yo pienso, Orión, que debió ser más realista establecer una meta de crecimiento alrededor de un 4%. Este año, la economía dominicana, precisamente, tuvo que recortar su meta de crecimiento, y lo hizo varias veces. Sí. Se estableció un 4.2, luego se recortó a un 4, y luego la medida que avanzaban los meses y que la economía durante los primeros 7 meses creció 1.4. Y luego entonces 7 meses en promedio, y bueno, el último mes fue 2.9, pero para tú crecer y terminar creciendo un 4%, oye bien, casi sobre 4. Tenía que crecer, o tiene que crecer en estos próximos 4 meses que quedan, por encima del 6.5, que es imposible. Entonces, yo creo que la economía este año terminará creciendo entre 2.5 y un 3%, y más cercano al 2.5. ¿Qué significa eso? Precisamente por la crisis de ahora. Claro, por la crisis de ahora. El banco ha hecho un esfuerzo importante, pero yo creo que la política monetaria tiene un tope. El gobierno tiene restricciones con respecto a las finanzas públicas. Con el presupuesto reformulado ha habido por lo menos ahí proyectado un incremento en el gasto de inversión, pero que todavía está por debajo del 3% del PIB. Si el gobierno termina con un incremento de 193 mil millones de pesos, que fue lo que se planteó en el presupuesto reformulado, apenas va a terminar con una inversión pública del 2.5%, 2.8% del PIB. De manera que esos son realidades, y eso en cierta manera también son restricciones que no van a permitir que el gobierno quizá alcance esa meta de crecimiento. La crisis generada por el conflicto con Haití, claro. Es una crisis material, pero es una crisis también de reputación que es inmaterial, que no se ve, pero causa un daño. Pero le causa un daño al turismo, le causa un daño a la inversión, le causa un daño a todo. La actividad económica. Entonces, si tú le sumas esa situación que no estaba, que de repente son decisiones que se toman, que tú no la tenías pronosticada, porque esto no estaba escrito, se tomó, pero sí tiene un impacto económico. De hecho, uno no exagera, profesor, si uno dice que el presidente tendría, cuando retorne este viernes, que salir lo más rápido que se pueda dicen que es una trampa, porque tiene un discurso político muy agresivo, inyectado por un sector extremista de derecha en la República Dominicana. Por ejemplo, yo vi con mucha preocupación a ciudadanos haitianos del proyecto La Cruz de Manzanillo. El 95% de quienes trabajan esa área agrícola
que representa, somos el primer país exportador de banano orgánico y uno de los principales de banano en sentido general del mercado europeo, y que requerimos de mano de obra diestra, porque eso se adquiere. Ya hay una especialización. Ellos dicen que se van porque están siendo maltratados en sus hogares por la Dirección de Inmigración y piden que sus prestaciones laborales, una parte importante. Entonces, eso quizás sea un incidente aislado, pero es como el médico que comienza a mirar y dice, ten cuidado, que ya yo veo que te está subiendo un poquito. Tú sabes que, colesterol. Por ejemplo, el sector agropecuario ha sido de los pocos sectores que dentro de este proceso de desaceleración de la economía ha tenido crecimiento positivo. Sí. Oye bien, sí. Dentro de lo poco. Entonces, esta situación que afecta al sector agropecuario, afecta a las exportaciones agropecuarias, porque estamos hablando de, por ejemplo, el caso del banano. El banano es un producto, no solamente que tiene un impacto a nivel regional, sino también que tú exportas y genera divisas. O el caso de la producción, por ejemplo, avícola, que sus exportaciones precisamente es a ese mercado, y que la región, en este caso norte, que incorpora a la provincia de Payá, también tendrá un impacto, y los elementos de encadenamientos que se generan, la construcción. Entonces, eso de repente te quita la actividad económica. Estamos hablando de casi un 10 o 15% de las exportaciones, y te le quita fuerza. Y quizás cuando se vea el próximo dato del Banco Central de cómo la economía va, si creció o no creció, yo creo que ahí se tomará una decisión al respecto. Sí, fíjense que el Banco Central, a propósito de que la Reserva Federal mantuvo igual su tasa de referencia monetaria, pero eso significa que el Banco Central apostó a su propia proactividad. Claro, claro. O sea, no sé, cualquier economía del área hubiera dicho, vamos a esperar lo que haga la Reserva Federal. El Banco Central bajó inmediatamente cuando vio que la inflación estaba... El control de inflación se le estaba yendo de la mano. No, hizo de nuevo, bajó y... casi 100 puntos indicativos. 25 puntos básicos, ha venido bajando 25 puntos básicos. Ha bajado 100 puntos. Sí, creo que y estaba en 8.50 y ahora está en 7.50, 100 puntos básicos. 100 puntos básicos, sin pedirle permiso a la Reserva Federal, sin ver lo que iban a hacer allá. Ahora la Reserva Federal aguantó eso, pero la economía de los Estados Unidos no se ha reducido. La inflación al rango meta. No, todo lo contrario. El último dato de inflación, que precisamente fue... en esta semana, la semana anterior, la economía norteamericana, que la meta de inflación es un 2%, y luego entonces la inflación había disminuido a un 3%, y luego volvió y subió 3.2%, y en el último dato fue 3.7%. De manera que es mucho, todavía hay... Y cuando la dividen en la subyacente, y la subyacente, que es aquella que solamente depende de la política monetaria, es decir, de los medios de pago que están en circulación, todavía esa sigue. Y en Estados Unidos el índice de confianza al consumidor obra como la herramienta económica, el indicador económico más politizado, porque la gente sí tiene confianza. Si la gente no tiene confianza, no compra un carro, no compra una casa, no compra nada. Aquí no manejamos tanto eso así, pero el índice de confianza del consumidor en Estados Unidos, que tiene una tradición extraordinaria, y que quien lo hace ese índice es la Universidad de Michigan. Es una universidad, para que tú veas. Y la credibilidad que tiene es tal que cuando ese índice presenta algún tipo de métrica, ya la gente dice, mira, por ahí es que andan las cosas. El mercado de valores, Wall Street, esa es otra cosa que tiene el tema haitiano, el índice de confianza. Para los inversores nacionales, todo está conectado con el mercado haitiano. Es el único mercado de superávit que tiene la República Dominicana. Ni siquiera Centroamérica. Con Centroamérica nosotros estamos en déficit. El único mercado donde la República Dominicana tiene un excedente, tiene un superávit comercial, es con Haití. Y entonces yo pienso que eso tiene que pesar, porque hoy en día, ayer mismo se da una información de la Dirección General de Aduanas, donde los tres principales mercados
que tiene de destino de exportación la República Dominicana. Número uno, el mercado de Suiza, porque el oro se vende allí, ¿verdad? Sí. Número dos, segundo mercado es el mercado haitiano. Y número tres, el mercado norteamericano. ¿Y bajaron o subieron las exportaciones? Y las exportaciones básicamente hasta ahora han disminuido un 15%. Ojalá que, profesor, usted no cree que, yo no sé cómo actúan los presidentes, pero yo también tuviera una mesa al margen de los funcionarios de análisis de la economía. Yo diría, por ejemplo, los decanos de la principal facultad, vamos a discutir un día un café en Palacio. Yo creo que aquí debe haber construirse esa cultura de como se da en otros países y básicamente en Estados Unidos, donde los presidentes de la República no solamente tienen sus asesores económicos, sino también que consultan, por ejemplo, a las academias, y no importa las diferencias que puedan tener, pero es importante siempre, porque las ideas siempre son bienvenidas. Y es la cuna. Y te indican, incluso te dan otras oportunidades de tú hacer cosas. Esa es la realidad. Si usted fuera ministro de Economía en este momento, ¿qué le recomendaría usted al presidente respecto a la situación económica y el conflicto con Haití? Digo, le hago esta pregunta de maldad porque nos quedan 2 minutos y yo quiero saber su opinión respecto a eso. Yo incluso un artículo que escribí la semana pasada, hice el planteamiento. Yo digo, mira, esta situación creo que el presidente de la República tiene que sentarse. Hay que sentarse, o sea, no importa que tú estés ante un país pobre, pero hay canales ya establecidos, hay una comisión binacional, y yo creo que en este sentido es una situación de perder. Yo creo que quizás pudiesen haber otras vías donde tú puedes presionar, pero en este caso yo creo que el presidente de la República quizás no ha visto los impactos posteriores. Entonces, yo creo que usted dice, profesor, que en este momento todavía el presidente, cuando saca cuenta, que es como no tenga un casino, si saca cuenta todavía debe estar ganando en términos electorales, en este momento, pero de aquí al lunes, él tiene que salirse del casino. No, y muchas veces, con la ganancia que tiene salir de ese casino. Tú sabes que los casinos algunas veces te provocan burbujas. Entonces tú haces así y todo va bien, todo es suerte. Y sí, apuesta, pero llega un momento en que viene la realidad. Como tenía que ser, profesor, esta conversación con el doctor Antonio Siriaco fue de mucho valor. Gracias. Yo espero copien señora y llévenla a todas partes, porque es el buen juicio que está hablando en la persona de tan distinguido académico. Y lo ha hecho siempre en sus escritos, en todo. Ahí no va a usted encontrar cosas raras. Es siempre con un criterio sumamente académico y una apreciación de la política a través de la economía, que es correcto eso. La economía de un país es el santuario. Así es. Los políticos tienen que servir a la economía. Así es. No la economía servirle a los políticos. Así es. Y yo creo que, aunque siempre el interés del país está por encima, pero también hay un componente importante que la economía, como tú has dicho, te condiciona. Es que la economía es del interés del país también. Así es. Yo no sé hasta dónde se puede violar dicen que se viola la soberanía nacional y tal cosa a un país en la correlación de fuerza que tenemos. Ahora, si fuera Estados Unidos, ya todos nosotros tuviéramos, aunque tenemos los pies planos. Claro, pero no, es el imperio. Así es. Gracias, profesor. Gracias, Orión. Señores, la próxima semana tendremos otro programa a rajatabla, con la gracia de Dios. Gracias por estar con nosotros.